del azúcar, con ese trabajo que han realizado los servicios informativos de Televisión Canaria. Vamos a ver ese trabajo en un momento. Ya tenemos con nosotros a Marta Rodríguez. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Hola, buenos días. A ver ese reportaje que has elaborado, del que has sacado conclusiones. ¿Consumimos demasiado azúcar en nuestro día a día, Marta? Pues la respuesta es que lamentablemente sí, lo hacemos por un lado de forma consciente, por ejemplo, cuando comemos una chocolatina, un dulce, pero también lo hacemos de manera inconsciente, sin darnos cuenta de que muchos de los productos que consumimos a diario están cargados de azúcar. Hablamos de azúcares añadidos de manera artificial, no tanto de los azúcares que están presentes de manera natural en los alimentos, en los productos que nos tomamos. Hablaba del azúcar añadido de forma artificial y como ejemplo les pongo pues un inocente yogur de sabores. ¿Quién se puede imaginar que un producto como ese tiene el equivalente a 4 terrones de azúcar? En el reportaje van a ver algunos ejemplos más y como muestra la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud. Este organismo aconseja que un adulto no consuma al día más de 6 terrones de azúcar. Hagan la cuenta ustedes y piensen en la cantidad que estamos tomando cada día. Ya van varios terrones si uno se pone a pensar, Marta, y preocupa especialmente, y lo vamos a ver en el reportaje, pues cuánto azúcar consumen los niños. Sí, porque sobre todo vamos a hablar del tema de la obesidad, cómo repercute ese consumo de azúcar en el aumento de peso. Y es que casi la mitad de los niños canarios pesan más de lo que debería, tienen sobrepeso o incluso obesidad. ¿Qué es lo más grave? Lo van a poder ver incluso con los expertos que tienen sentados ya en la mesa. Digo que lo más grave es que cuanto más pese un niño entre los 0 y los 8 años, más difícil será que de adulto pierda peso. Es decir, lo que he dicho de otra manera, un niño que de pequeño tiene exceso de peso, de mayor lo más probable es que siga teniendo exceso de peso. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en problemas de diabetes, en problemas de hipertensión y nos convierte a Canarias en la comunidad autónoma, fíjense bien, donde más personas mueren por infarto cardíaco. Vean todos estos datos y algunos más que, como digo, van a poder escuchar también en esa mesa de expertos después del reportaje. Azúcar, sustancia cristalina perteneciente al grupo de los hidratos de carbono, de sabor dulce que se obtiene de la caña dulce, de la remolacha y de otros vegetales. Por cada 10 niños canarios, 4 tienen sobrepeso u obesidad y la cifra es similar en el caso de los adultos. Eso sitúa a Canarias como una de las comunidades autónomas con mayor tasa de sobrepeso. Lejos de ser solo una cuestión estética, la realidad es que eso también nos convierte en el lugar de España donde más personas mueren por infarto cardíaco. Tenemos lamentablemente el récord en Canarias de ser la comunidad autónoma con mayor incidencia de infartos, mayor mortalidad por infartos cardíacos de toda España. La culpa la tienen el poco ejercicio y sobre todo la mala alimentación. Efectos especiales aparte, la realidad es que una dieta cargada de azúcar supone importantes riesgos para la salud. Hace que a la larga almacenemos grasa y aparezcan pues, normalmente síndromes metabólicos, que es la suma de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y colesterol alto, que es lo más habitual. Dulces, bollería o chocolatina son lo primero que nos viene a la cabeza, pero vean estas imágenes. La iniciativa sinazúcar.org quiere visibilizar la cantidad de azúcar añadido que tomamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, una lata de refresco contiene unos 7 terrones de azúcar y un yogur puede superar los 4, mucho más de lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud. ¿Te has divertido? Fin y golosinas. It's fun. Además, el azúcar genera una dependencia que hace que cada vez queramos más. La buena noticia es que el cerebro puede acostumbrarse a vivir sin ella, si le ayudamos. Hay alternativas, claro que las hay. Dulces, por supuesto. La fruta, en primer lugar. Los cereales integrales, como el pan integral, como el gofio. ¿Qué ha pasado con el gofio? Dios mío, o sea, tenemos un cereal fantástico que no tiene azúcares añadidos y que estamos desterrando. Si hablamos de cacao, hay un chocolate negro, cuanto más negro mejor, que es fantástico y que tiene una cantidad de azúcar mucho menor. Cuanto más porcentaje de cacao, menos porcentaje de azúcar. Claro que hay alternativas.
Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que podemos ir a la parte fácil o preocuparnos un poco más porque el consumo sea menor. Y de esas alternativas saben mucho en este colegio del sur de Tenerife. Con un firme compromiso con la alimentación saludable, tienen restringido el consumo de bollería y de golosinas. Si un niño trae un producto que está desaconsejado o no está permitido, ese producto se va para casa y se le da una alternativa. A veces incluso entre los propios compañeros se intercambia o se va al comedor, se busca una pieza de fruta como es un tema puntual y se le da una pieza de fruta. El desayuno saludable con la pella de gofio y ¿qué más? La frutita. Traje una manzana que, por cierto, ya me terminé. Una ensalada de frutas. Tiene manzana y estos bichitos que no me acuerdo cómo se llamaban. No sé cómo se llama esto. Una fresa. Una fresa, una maracilla y esto, manzana. Y si se les acaban las opciones, la dirección les ayuda con algunas propuestas. Nerea quería cambiar su aspecto y aprender a comer mejor. Tras 2 semanas a dieta profesional, ha logrado dejar el azúcar y asegura que ya nota los resultados. Llegó un momento que me centré, me miré al espejo y dije, no, esto tiene que cambiar porque va a llegar un momento que me va a pasar algo y no quiero. Tengo 22 años y tengo mucha vida por delante. Lo he llevado fatal, sobre todo los primeros días, porque yo era una persona de que en la leche tenía que poner cacao y además azúcar, y un té con azúcar y hasta un kiwi con azúcar. Como que mi cerebro necesitaba el azúcar. Al principio me costó por el tema del sabor de la leche, es un cambio drástico, pero luego me di cuenta que al final me ha favorecido porque ya no tengo esa necesidad que tenía antes de comer algo con azúcar. Clave, aseguran los expertos, es ingerir las calorías en función de nuestra actividad. Por eso insisten en la importancia del ejercicio. La obesidad en Canarias es una epidemia y que se está intentando, me consta, que se está intentando buscar la forma de educar desde los colegios, e intentar educar a los padres en que es mejor un bocadillo de pan con queso que no un dulce con azúcar. Epidemia contra la que se está tratando de luchar desde las instituciones públicas, pero en la que padres y profesores juegan un papel fundamental. Porque enseñar a comer bien desde la infancia es sentar los cimientos para un futuro más saludable. Pues efectivamente, lo que nos ha contado este trabajo de Marta Rodríguez, un asunto para el debate que emprendemos ahora mismo, Estíbaliz, en esta mesa. Sí, un debate que vamos a establecer a continuación con Ángel Concepción Clemente, que es cardiólogo del Hospital Quirón Salud Tenerife, que lo hemos visto en ese reportaje. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Y también nos acompaña Alejandro Silvera, que es farmacéutico y nutricionista. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Marta, Estíbaliz. Alejandro. Bueno, si hacemos honor a esas recomendaciones, a esos 25 gramos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, también estamos comprobando que mucha gente dirá, bueno, yo lo llevo a rajatabla, yo cumplo con esos 25 gramos diarios, pero es que no nos acabamos por reconocer toda la azúcar oculta que nos encontramos en otros alimentos, doctor. Bueno, vamos a ver, o sea, evidentemente, lo de los 25 gramos exactos, ¿dónde pones la balanza? No puedes estar pesando. Es difícil, ¿no? Eso no se puede, pero sí hacer una dieta más o menos ajustada a las necesidades que puedas tener, dependiendo de la capacidad de esfuerzo físico que tú estés haciendo, porque tampoco es lo mismo una persona, un muchacho, un niño que come y se sienta con la tablet a jugar, que un muchacho que sale a jugar a pelota, o coge una bicicleta, o que se va a correr por el campo. Entonces, los 25 gramos de hidratos de carbono que marca las recomendaciones, yo eso no lo veo tan así para estar midiendo, pero sí creo que es importante tomar una dieta en hidratos de carbono, que es lo más... La gasolina de nuestro cuerpo es la glucosa, que aunque comas proteínas o grasas se transforma al final en glucosa. Entonces se trata de una dieta que puedas comer una cantidad de hidratos de carbono
acorde con lo que tú vas a gastar también, sin que sea excesos. La cuestión es la moderación. Vamos a recordar el nombre de nuestros invitados porque ha habido un pequeño problema con el micrófono. Tenemos a Ángel Concepción Clemente, que es cardiólogo del Hospital Quirón, y a Alejandro Silvera, que es farmacéutico, nutricionista también, con el que queremos también abordar este asunto porque se ha hablado mucho de los peligros del azúcar. Ya lo apuntaba el doctor, que nunca se sabe cuánto azúcar tiene un alimento, pero es importante saber cuánto azúcar añadido hay, ¿no? Sí, sobre todo tener en cuenta que los azúcares pertenecen a ese grupo de los hidratos de carbono y a veces los metemos a todos en el mismo saco. Precisamente los azúcares son quizás dentro del grupo de los hidratos de carbono aquellos nutrientes que debemos controlar en nuestra dieta, porque un exceso pues nos predispone a sufrir situaciones de sobrepeso y obesidad, nos predispone incluso a sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Y efectivamente ahora hablábamos de cantidades de azúcar añadido a los alimentos, que no son solo el azúcar que consumimos en la dieta, sino que muchas veces otros alimentos contienen azúcar de por sí. La misma fruta, que es muy interesante dentro de la dieta, contiene azúcares, y luego muchos productos como pueden ser pues la bollería, la repostería, el chocolate, las chucherías, que quizás eso sí, estos últimos que he dicho son los que más tenemos que restringir. De manera que al final, como decía don Ángel, pues lleguemos a controlar o a normalizar la ingesta no solo de azúcar, sino también de calorías ajustado al gasto energético que estamos haciendo. El problema que tenemos hoy en día, sobre todo en los niños y en los adolescentes, es que se consume más energía de la que se gasta, y ahí tenemos el problema porque esa energía se va a acumular en forma pues de tejido adiposo y dará lugar a situaciones de sobrepeso y de obesidad. Bueno, lo que pasa es que en su momento se habló de que eran las grasas saturadas el gran peligro, sobre todo el que desencadenaba graves enfermedades cardiovasculares. Doctor, sin embargo, todo como que se ha vuelto un poco la tortilla. Eso no quiere decir que las grasas saturadas sean buenas, sino que ahora es el azúcar el gran enemigo, ¿no? No, vamos a ver, ahí discrepo. O sea, ¿sí? las grasas saturadas y todo eso no son nada buenas. No, no son nada buenas. Pero ahora no me he fijado, no sé por qué en el azúcar. No, pero vamos a ver, Estíbaliz, el exceso en las dietas nunca es bueno. La grasa es necesaria, las proteínas necesarias, los hidratos de carbono, todo es necesario, pero en su justa medida, acorde con lo que tú vas a estar gastando. O sea, las grasas en exceso son muy malas porque aumenta el colesterol al final en exceso termina tupiendo las arterias, las tapa por arteriosclerosis, aparecen los infartos, no viene nada bien, no es bueno para la salud. Y el exceso de hidratos de carbono, como la glucosa, el exceso de azúcares, tampoco es nada bueno, porque ese exceso de azúcar al final se transforma en más grasa que aumenta de peso, aumenta la diabetes. Ya la diabetes en sí, per se, va a provocar un daño endotelial en las arterias que aumenta el riesgo de arteriosclerosis. Si eso junto con la obesidad, la falta de ejercicio, que aumenta el colesterol, pues aumenta la presión arterial también, y eso implica un aumento muy importante del riesgo cardiovascular. ¿Qué lleva eso al final? Pues más infarto cerebral, infartos cardíacos, más problemas renales, más insuficiencia renal que necesitan diálisis, y en final un acortamiento en la calidad y cantidad de vida de más de 15 años. Claro, ¿no? La cuestión es quizá la educación, ¿no? de las personas, de una madre que, por ejemplo, va a dar una merienda a un niño y piensa que a lo mejor le da unas galletitas, 3 o 4, un yogur y un zumito de esos, de bote, como decimos aquí. Un zumo industrial, sí. A lo mejor estamos dándole una cantidad de azúcar tan enorme que si la madre viera en terrones de azúcar lo que le está dando a su hijo, pues se plantearía esa merienda inmediatamente, ¿no? Se plantearía cambiar ciertos rasgos de esa merienda, por supuesto, sobre todo en el caso de los zumos industriales, que a veces hablábamos fuera de micro, hablábamos de sin azúcares añadidos, a veces constituyen igual un peligro, ¿no? Porque es verdad que no se les ha añadido azúcar, pero ya en sus constituyentes contienen mucho azúcar. Además, vienen en estado líquido. Nuestro cuerpo tiene muy pocas dificultades para digerirlo y absorberlo sobre la marcha. Por lo tanto, van a elevar los niveles de glucosa en sangre, de forma que quizás esos zumos industriales, que a veces se disfrazan de beneficiosos por estar compuestos llenos de vitaminas, por un porcentaje variable de fruta, a veces nos sorprenderíamos de ver la poca cantidad de fruta que contienen. Quizás serían pues rasgos de esa merienda o de esa dieta a sustituir. Nunca un zumo debe sustituir a una pieza de fruta, que sigue siendo pues quizás un complemento para la merienda interesante, junto con el yogur, como decías, y como se mencionaba en el reportaje, pues un bocadillo de pan integral, por ejemplo, pues con una loncha de queso o de pavo, pues podría ser interesante a estos niveles. Tenemos que tener en cuenta que sobre todo en los niños y en los
adolescentes, bueno, pues se hace actividad física. Ellos necesitan energía, no solo para esa actividad física, sino incluso para el desarrollo cognitivo. Es preocupante que a veces los niños acudan a los centros escolares o a los institutos sin desayunar incluso. Por lo tanto, no se trata de recortar todos los nutrientes, hacer dietas restrictivas de todos ellos, sino específicamente hoy hablamos de estos azúcares que son los que quizás pues, pueden condicionar la salud de estos niños y estos adolescentes en el futuro. Bueno, estamos viendo incluso en ese reportaje, sí, perdón, quería decir algo, doctor. Sí, yo quería decir una cosa importante, es que no debemos endemonizar el azúcar. O sea, hay un aparatito, un artilugio que se llama balanza, que sirve para ver el peso, cómo van nuestros hijos, nuestros niños, ¿no? Entonces, y se está usando poco, ¿no? Se usa poco. Entonces, no es lo mismo un muchacho que necesita más cantidad de hidratos de carbono, de azúcar, porque lo gasta más, está corriendo a la pelota, jugando al fútbol, saltando, brincando, que una persona, un chiquillo que está más tranquilo, más quieto, que hace un deporte menos intensos en consumo de calorías, y entonces, pues evidentemente, lo que tienes que ver que tu hijo esté creciendo de una manera de acuerdo a las tablas estatoponderales adecuadas, que no tenga un aumento de peso, que no sea un niño obeso, para que luego cuando sea de adulto pues tampoco tenga obesidad, ni hipertensión, ni aumento de diabetes. Pero lo cierto es que últimamente sí que se ha hablado tantísimo del azúcar, ha habido muchísimas campañas a través de internet, se ha puesto bien a las claras pues en comparativa con los terrones de azúcar que contienen, pues desde un yogur que probamos todos el día a día, hasta esos zumos industriales de los que hablábamos, hasta los famosos refrescos que no son light. Y ahí es donde muchos se plantean si es necesario advertirlo, porque hay gente que no es consciente. Esas campañas a veces son muy visuales y muy interesantes porque puede uno cuantificar cuánto azúcar está consumiendo. La hemos visto incluso en el reportaje. Lo que sí que es cierto y es una cuestión que yo llevo años detectando es quizás la falta muchas veces de espacios como este que estamos dedicando precisamente a ofrecer información científica y veraz acerca de la alimentación, de la dietética y de la nutrición, porque muchas veces, por ejemplo, en la red, como decías, Marta, lo que abunda es desinformación. En demasiadas ocasiones lo que encontramos en la red no es información veraz y científica, y por lo tanto yo creo que falta un poquito de cultura también a nivel dietético. Muchas veces cedemos esa función educativo-pedagógica a los centros escolares y resulta que las familias pues tenemos también muchísima responsabilidad, yo creo que la máxima, para complementar precisamente esa educación que se da en los colegios, que nos consta que desde la Consejería de Educación se emprenden una cantidad importante de campañas en favor de mejorar esta educación saludable, ¿no? En cuanto a lo que comen los niños, pero desde luego yo creo que incluso desde el punto de vista de los medios de comunicación, y este espacio es una excepción, pues falta también un poco de educación a ese nivel para la población. Sí. A mí me consta de un estudio que está haciendo, un estudio cohorte, un estudio muy bonito que está haciendo Antonio Cabrera, que lo dirige él en toda Canarias, que se llama CDC, Corazón, Diabetes y Cáncer, donde se ha visto cómo el porcentaje de obesidad infantil se ha incrementado a tal grado en Canarias que llegamos a superar a la obesidad en Norteamérica, que era como decir, donde más de eso no puede ser. Pues ya en Canarias lo hemos superado hace ya unos años, pero las campañas educativas y de formación que están transmitiendo los colegios por parte del Hospital de la Candelaria han conseguido, y la consejería supongo que todos han participado, que ya está en fase de descenso ese incremento progresivo de la obesidad infantil con una obesidad mórbida mayor que en Estados Unidos, que es para echarse a correr. Por eso iba a preguntarle, ¿cómo serán estos jóvenes, esta infancia del futuro? ¿Vivirán menos que sus padres, doctor? Sin duda, pero sin duda. Mientras un niño muy obeso va a terminar siendo un adulto muy obeso, más hipertenso, diabético, con arteriosclerosis, con infarto, se le corta la vida de 10, 15 años. Claro, lo que pasa es que quizá observamos que todavía ya no se da eso del niño que gordito, que sano está. Evidentemente eso ya ha cambiado, pero tampoco vemos que preocupe demasiado cuando uno tiene un niño de 6 o 7 años, 10 kilos por encima de lo que debería tener. No le dan los padres quizá demasiada la importancia que tiene, doctor. Sí. Mira, sobre ese tema de los 6 o 7 años que acabas de decir, Marta, quiero decir una cosa que me parece importante también, para que la gente sepa, los abuelos, los padres de los críos, sepan que los adipocitos, las células que acumulan grasa, se multiplican hasta la segunda infancia, o sea, hasta los 8 años, 9 años como mucho, con lo cual
Si en esa edad, antes de los 6, 7, 8 años, son niños muy obesos, después, aunque coman poco, van a ser obesos. O sea, van a acumular más grasa. Claro. Es mejor que sean niños más delgados, no con tanta obesidad, porque luego en el futuro se va a ver muy perjudicado el muchacho. Bueno, antes lo que hablábamos, Alejandro, en la sala de invitados, lo importante es empezar a aprender a educar al paladar, porque incluso vemos cómo gente se sienta a lo mejor en una cafetería y piden un corto de leche y leche y aún así le echa un sobre de azúcar, ¿no? Es azúcar y piden un donut. Sí. Nos hemos acostumbrado muchas veces a esa explosión de sabores. Sí, yo lo llamo así porque cuando hablamos de que el azúcar es adictivo, quizás estamos de alguna manera banalizando otras adicciones a sustancias que en realidad son mucho más perniciosas para la salud, ¿no? Yo diría que el azúcar no es adictivo, pero sí que produce una respuesta en nuestro cerebro que hace que queramos repetir. Por lo tanto, igual que nos hemos acostumbrado durante muchos años a este tipo de recompensa a nivel gustativo, pues también podemos desacostumbrarnos, yo creo que poco a poco, y lo he hecho por propia experiencia, incluso reducir, por ejemplo, el consumo de galletas, de bizcochón, de dulces, incluso privarnos alguna vez del postre cuando salimos a comer fuera, o añadir una cucharada de azúcar menos al café con leche que nos tomamos por la mañana, podrían ser buenas estrategias y accesibles. Ese desacostumbramiento quizás sería una de las estrategias más interesantes, tratar de apartar ese dulce. Pero que hay de los sustitutivos también del azúcar, que mucha gente dice, bueno, pero para no quedarme con el sabor amargo del café, echarle un edulcorante, por ejemplo. Bueno, los edulcorantes son también estrategias interesantes para aquellas personas que quieran añadir ese sabor dulce sin aportar calorías. Es verdad que esa sustitución no consigue desacostumbrarnos al sabor dulce que les decía, y bueno, ya hay estudios que indican que un exceso de edulcorantes artificiales, por ejemplo, puede contribuir por un mecanismo metabólico quizás un poco complejo de explicar ahora, puede contribuir incluso al desarrollo de enfermedades incluso cardiovasculares o de diabetes. Por lo tanto, los edulcorantes artificiales podrían ser una alternativa, pero bueno, hay que consumirlos también con moderación. ¿Te parece, Alejandro? Vamos a hablar de cómo lo han visto nuestros televidentes a través de las redes sociales, porque sobre este asunto en el que se tienen que implicar todos, Carlos, pues hemos preguntado hoy en Facebook, también en Twitter, que nos han respondido. Así es, Marta, buenos días a todos. Hoy preguntábamos, ¿tomamos demasiada azúcar? ¿Qué medidas tomaría para intentar tomar menos? Tenemos varias respuestas. La primera es la de Constanzo. Él nos dice que consumir menos azúcar no es fácil, pues muchas cosas que pensamos que no la tienen, también la llevan. Nos dice algo muy parecido Miguel, se queja de que ya llevan azúcar hasta las ensaladas. Él propone una ley sobre el máximo de azúcar que pueda llevar cada producto. Euge, en cambio, cree que sí hay productos sin azúcar, pero ojo, dice que son mucho más caros. También propone comer menos productos elaborados. Son algunas de las respuestas que hemos tenido esta mañana. A mí me gustaría trasladarle una pregunta a nuestros invitados. No sé si ven como ciencia ficción o como algo real y útil que, por ejemplo, ciertos productos no se vendieran en los institutos, en los colegios, que los menores no tuvieran acceso a ciertas bebidas o a ciertos postres. Uy, eso es un buen apunte. O sea, si en los colegios, en los patios de recreo, en lugar de tener maquinitas expendedoras de bollería, tuviéramos maquinitas que expenden pues, manzanita, una pera, ¿no?, fruta o un trozo de pan con queso. Es mucho más sano que no donuts, bollos con chocolate, palmeras llenas de chocolate, un montón de dulces que son las que están en las máquinas con un eurito. Existe una regulación al respecto ya, incluso en la que se ha intentado invertir esta situación, porque efectivamente en un recreo el niño, pues, si tiene disponible este tipo de productos, pues muchas veces va a elegirlo. Existe ya esa regulación e incluso un cambio de tendencia hasta en los cumpleaños que se celebraban en los centros escolares, ¿no?, en los que ya no se anima a los niños a llevar chucherías o golosinas, sino que bueno, se les conmina a llevar algún regalo para los compañeros y se celebra a lo mejor pues incluso con una pieza de fruta, que podría ser también... Habré que ir a ese colegio para grabarlo. Los he visto. Sí. Pero me parecía además interesante un apunte que hacen a través de las redes sociales, lo del tema de los productos procesados, ¿no? Los alimentos procesados en general tienden a estar adicionados de muchas sustancias que no son beneficios para la salud, efectivamente. Bueno, pues, la ensalada si viene ya preparada, si la hacemos en casa, nosotros añadimos los ingredientes que queremos. Por lo tanto, el consejo de nuestras abuelas
reglas yo creo que sigue vigente, que es que comamos lo más natural posible y en donde la fruta, las verduras y las hortalizas tienen que jugar un papel fundamental. Bueno, pues nos vamos a quedar con Tomamos la nota. conclusión. Ángel Concepción Clemente, cardiólogo del Hospital Quirón. Gracias por estar con nosotros un día más. Lo volveremos a recibir cualquier otro día para hablar de este asunto. Y Alejandro Silvera, Siempre farmacéutico y disponible. nutricionista, un placer. Muchísimas Gracias, Carlos. buenos días.